Continuamos viendo el apartado número 6. En él vamos a ver el concepto de probabilidad condicionada y el de sucesos independientes. Para ilustrar el concepto de probabilidad condicionada, nos vamos a apoyar en el siguiente ejemplo de experimento aleatorio. Consideramos una finca cuadrada en la que se han plantado 4 variedades diferentes de tomate en 4 parcelas de esa finca cuadrada, tal como lo refleja el dibujo de la izquierda, donde tenemos una parcela beige de superficie 6,5 hectáreas, plantada de variedad Kumato, una parcela rosa de 8,5 hectáreas, plantada con la variedad RAF, una parcela azul de 6 hectáreas, plantada con la variedad Barbastro, y una parcela verde de 10 hectáreas, plantada con la variedad Corazón de Buey. Además sabemos también que en una parte de la plantación se aplicó un fertilizante para aumentar el calibre del fruto. En el dibujo de la derecha se representa la zona que fue fertilizada, de 7,5 hectáreas. En base a estos esquemas, a estos dos dibujos, podemos considerar la experiencia aleatoria que consiste en extraer una planta de tomate al azar en la finca cuadrada. Este experimento aleatorio puede materializarse introduciendo en el interior de la finca cuadrada una persona con los ojos vendados, y tras dar una serie de vueltas en el interior de la misma, esta persona con los ojos vendados toma una planta de tomate al azar. A partir de las superficies que aparecen reflejadas en los dos dibujos, y apoyándonos en la regla de Laplace, en relación a este experimento aleatorio podemos calcular las siguientes probabilidades de los siguientes sucesos, que vamos a ver. Así podemos calcular la probabilidad de extraer un tomate de la variedad Kumato. Esta probabilidad se obtiene dividiendo la superficie favorable al suceso Kumato entre la superficie posible del experimento. La superficie posible del experimento corresponde a la superficie de la parcela, de la finca cuadrada, de 31 hectáreas, dado que en toda la finca cuadrada se desarrolla el experimento de extraer un tomate al azar. La superficie favorable al suceso Kumato, evidentemente, corresponderá con la superficie de la parcela que está plantada con variedad Kumato. La superficie de la variedad Kumato, 6,5 hectáreas. Y esa superficie de la parcela que está plantada con variedad Kumato se divide entre toda la superficie de la finca cuadrada, que es 31 hectáreas. Obtenemos un resultado de 0,21. 0,21 es la probabilidad de extraer al azar un tomate de la variedad Kumato. Del mismo modo podemos determinar la probabilidad de extraer un tomate de la variedad RAF, dividiendo la superficie favorable al suceso RAF entre la superficie posible del experimento, que como ya bien he dicho antes, es de 31 hectáreas, superficie de la finca cuadrada, dado que en ella es donde se está desarrollando el experimento aleatorio. Y la superficie favorable al suceso RAF corresponderá a la superficie de la parcela plantada con variedad RAF, que de acuerdo a dibujos es 8,5 hectáreas. Los 8,5 hectáreas entre 31, 0,27. 0,27 es la probabilidad de extraer al azar una variedad RAF de la finca cuadrada. Del mismo modo podemos determinar, evidentemente, la probabilidad de extraer un tomate de la variedad Corazón de Buey. La probabilidad de extraer un tomate de la Corazón de Buey es 0,32. De idéntica manera, podemos determinar la probabilidad de extraer al azar de la finca cuadrada un tomate de la variedad Barbastro, dividiendo la superficie plantada de la variedad Barbastro entre la superficie de la finca cuadrada, 31 hectáreas, saliendo 0,2. 0,2 probabilidad de extraer al azar una planta de la variedad Barbastro. Y del mismo modo podemos determinar la probabilidad de que el tomate extraído de la finca cuadrada haya sido fertilizado. La probabilidad del suceso fertilizado será igual
a la superficie favorable a ese suceso entre la superficie posible del experimento, que ya sabemos que son las 31 hectáreas de la finca cuadrada. La superficie favorable al suceso fertilizado corresponderá a la superficie que fue tratada con el fertilizante. Y según el dibujo, 7,5 hectáreas. Pues 7,5 hectáreas sobre 31 hectáreas de la finca cuadrada. Ese cociente nos sale 0,24. 0,24 es la probabilidad de extraer un tomate que haya sido fertilizado. Pues bien, en relación a este experimento aleatorio que estamos considerando, nos pueden preguntar por la probabilidad de que el tomate que se extraiga o que se haya extraído haya sido fertilizado, sabiendo de antemano, con certeza, de que el tomate que se ha extraído pertenece a la variedad corazón de buey. Es decir, nos piden la probabilidad de que sabiendo que hemos extraído un tomate corazón de buey, ese tomate haya sido fertilizado. Nos están pidiendo la probabilidad del suceso fertilizado, sabiendo ciertamente que se ha verificado el suceso variedad corazón de buey. Otra manera de expresar esta probabilidad será la probabilidad del suceso fertilizado condicionada por el hecho de haberse cumplido el suceso variedad corazón de buey. Para calcular la probabilidad del suceso fertilizado sabiendo que hemos extraído un tomate de la corazón de buey, debemos de dividir la superficie favorable al suceso fertilizado sabiendo que tenemos una planta corazón de buey, que hemos extraído una planta corazón de buey, entre la superficie posible del experimento, toda vez que sabemos que se ha verificado el suceso corazón de buey. Es decir, en el denominador, la superficie posible será la superficie plantada de corazón de buey, dado que el espacio muestral en origen, que era toda la finca cuadrada, queda reducida a la parcela corazón de buey, dado que sabemos de antemano y con certeza que el tomate que hemos extraído es corazón de buey. Y la superficie favorable al suceso fertilizado, cuando sabemos que hemos extraído un tomate corazón de buey, debe ser la superficie fertilizada que cae dentro o que se incluye dentro de la parcela que ha sido plantada con corazón de buey. Es decir, la superficie favorable al suceso fertilizado, cuando sabemos que se ha verificado el corazón de buey, será la intersección de superficies de la superficie fertilizada y de la superficie corazón de buey. Es decir, será la intersección de la zona fertilizada con la zona corazón de buey. Tras confirmar que hemos extraído un tomate de la variedad corazón de buey, nuestra superficie posible, que debe de figurar en el denominador, queda reducida, restringida, al área o a la superficie de la parcela plantada con variedad corazón de buey, de 10 hectáreas. Tal como hemos puesto aquí. Y la superficie favorable al suceso fertilizado cuando se ha cumplido que el tomate extraído es de corazón de buey, corresponde a la superficie fertilizada incluida dentro de la parcela plantada corazón de buey, que es esta de aquí. Esta zona punteada de aquí constituye la intersección de la superficie fertilizada con la superficie corazón de buey, que es lo que tengo aquí, cuya superficie es de 3,6 hectáreas. Pues bien, entonces, 3,6 hectáreas es la superficie que debe figurar en el numerador de este cociente, dado que 3,6 hectáreas es la intersección de estas dos superficies, dado que 3,6 hectáreas es la superficie fertilizada que está incluida en la parcela corazón de buey. Esta de aquí.
Pues bien, el cociente de 3,6 entre 10 hectáreas, que es lo que mide la parcela verde plantada de corazón de buey, nos sale 0,36. 0,36 es la probabilidad de que el tomate esté fertilizado sabiendo de antemano que el tomate es corazón de buey. De idéntica manera, o de manera similar, nos pueden preguntar por la probabilidad de que el tomate extraído pertenezca a la variedad corazón de buey, sabiendo de antemano, con certeza, de que el tomate que hemos extraído ha sido fertilizado. Es decir, nos piden una probabilidad condicionada, pero al contrario de lo que vimos en el caso anterior. Es decir, nos piden la probabilidad del suceso corazón de buey, sabiendo, ciertamente, que se ha verificado el suceso fertilizado. Otra manera de expresarlo, nos piden la probabilidad del suceso corazón de buey, condicionada por el hecho de haberse cumplido el suceso fertilizado. La probabilidad del suceso corazón de buey condicionada por el suceso fertilizado es igual o se obtiene dividiendo la superficie favorable al suceso corazón de buey cuando se ha cumplido el fertilizado entre la superficie posible del experimento cuando se ha verificado el suceso fertilizado. La superficie posible coincidirá con la superficie fertilizada, dado que sabemos de antemano que el tomate está fertilizado. Como contamos con ese dato, con esa información, el espacio muestral original, que era toda la finca cuadrada, queda restringido o reducido a la superficie fertilizada. En origen, la superficie posible constituía toda la superficie de la parcela, de la finca cuadrada. Pero una vez que sabemos que hemos extraído un tomate que ha sido fertilizado, ese espacio muestral original queda restringido, reducido a la superficie fertilizada. Entonces, una vez que ya contamos con esa información previa de que hemos extraído un tomate fertilizado, nuestra superficie posible queda restringida a la superficie fertilizada, de 7,5 hectáreas, tal como he puesto aquí. Y la superficie favorable, que debe figurar en el numerador, superficie favorable al suceso corazón de buey, cuando sabemos que se ha cumplido el suceso fertilizado, ha de ser la superficie plantada de corazón de buey que se incluye dentro de la superficie fertilizada. La superficie plantada de corazón de buey que se incluye dentro de la superficie fertilizada es la intersección de la zona fertilizada con la zona plantada de corazón de buey. Esta es la superficie intersección entre la superficie fertilizada y la superficie plantada de corazón de buey. Tal como lo señalo aquí a la derecha, 3,6 hectáreas. Intersección de la zona fertilizada con la parcela corazón de buey. Pues bien, la superficie favorable, que debe figurar en el numerador, sería esta de aquí punteada en rojo. Superficie favorable al suceso fertilizado, al suceso corazón de buey, cuando se ha verificado el suceso fertilizado. Esta zona punteada representa la superficie plantada de corazón de buey que se incluye dentro de la zona fertilizada. Bien, pues dividiendo los 3,6 hectáreas, que representa la intersección de estas dos superficies, entre 7,5 hectáreas, que es la superficie fertilizada, que es nuestra superficie posible ahora, dado que sabemos que se ha verificado el suceso fertilizado, obtenemos 0,48. 0,48 es la probabilidad de que el tomate sea de la variedad corazón de buey, sabiendo de antemano que el tomate que hemos extraído es fertilizado. Este cociente, esta probabilidad condicionada, esta última que estamos viendo, que hemos calculado, representa
por otro lado, este cociente, las veces que ocurre el suceso corazón de buey de entre todas las veces que ocurre el suceso fertilizado. Esa proporción, ese cociente, constituye la probabilidad condicionada que hemos acabado de calcular. Lo mismo se podría decir de la condicionada anterior, de la probabilidad condicionada anterior. El cociente entre esta superficie de intersección y toda la parcela verde, plantada de corazón de buey, representa la proporción de las veces que ocurre el suceso fertilizado de entre todas las veces que ocurre el suceso corazón de buey. Eso es lo que representa nuestra probabilidad condicionada que tenemos aquí. Probabilidad condicionada de que el tomate extraído sea fertilizado sabiendo que es corazón de buey. Bueno, pues una vez hecho esta introducción de la probabilidad condicionada, pasamos a averiguar o calcular o a deducir la fórmula que se utiliza para determinar o calcular probabilidades condicionadas de un determinado suceso por otro suceso. En el apartado 6.1 tenemos este diagrama de Venn, dos sucesos A mayúscula y B mayúscula, cada uno de ellos representados mediante un círculo. Y tenemos también el rectángulo de fuera, que incluye evidentemente a estos dos sucesos, que es el espacio muestral del experimento, el E mayúscula. Bueno, pues observando el diagrama de Venn, ya sabemos que la probabilidad del suceso A mayúscula se obtiene dividiendo el área del círculo que representa el suceso A mayúscula, en tono gris, entre el área o la superficie del rectángulo en rosa, que representa todo el espacio muestral de nuestro experimento. Este cociente de áreas, de acuerdo a este diagrama de Venn, nos proporciona la probabilidad de un suceso A mayúscula. En el siguiente diagrama de Venn, que tenemos aquí, tenemos evidentemente dos sucesos, el A mayúscula y el B mayúscula, y tenemos también el rectángulo que es el espacio muestral, el E mayúscula. Pues bien, apoyándonos en este diagrama de Venn, la probabilidad del suceso A condicionada por el suceso B va a ser igual a la superficie favorable al suceso A sabiendo que ha ocurrido B entre la superficie posible una vez que sabemos que ha ocurrido el suceso B. La superficie posible, una vez que sabemos que ha ocurrido el suceso B, coincidirá o será la superficie del círculo rosa del círculo del suceso B. Dado que, como sabemos que se ha verificado el suceso B, nuestro espacio muestral original, que era el E, queda restringido o reducido a la superficie o al área del círculo que representa el suceso B mayúscula. Círculo que aparece en tono rosa en el diagrama de Venn. Y en el numerador figura la superficie favorable al suceso A sabiendo que ha ocurrido B, que debe ser la superficie del suceso A que está incluida en el suceso B. Esa superficie de A del suceso A que está incluida en B es la intersección del suceso A de la superficie de A con B, la superficie del suceso B. La intersección entre estas dos superficies, entre la superficie del suceso A y la superficie del suceso B, nos da la superficie favorable al suceso A cuando sabemos que ha ocurrido B. En esencia, hasta aquí hemos hecho lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior. La probabilidad condicionada de A por el suceso B es igual a la intersección de las superficies de un suceso y otro dividida entre la superficie del suceso B, que es el que se ha consumado de forma cierta.
Si sobre este cociente, si el numerador de esta fracción y el denominador de esta fracción que aparece aquí, si a uno y a otro los dividimos por el área del rectángulo que constituye o que representa el espacio muestral, el E mayúscula, si dividimos esta intersección entre A y B, entre el área de todo el rectángulo que representa el espacio muestral del experimento, obtenemos, por lo tanto, en el numerador, la probabilidad del suceso de intersección A con B. Y al dividir la superficie de B, aquí tenemos en rosa, entre toda la superficie del rectángulo que representa el espacio muestral E mayúscula, tal como he puesto aquí, obtenemos la probabilidad del suceso P, que es el que debe de figurar en el denominador. En virtud de esto que acabamos de ver, la probabilidad condicionada de A por el suceso B es igual al cociente entre la probabilidad de la intersección de A con B entre o dividida por la probabilidad del suceso P. Esta expresión que acabamos de deducir en base a este diagrama de Venn es el que nos proporciona la probabilidad de un suceso A cuando sabemos que ha ocurrido otro suceso B. Es decir, dados dos sucesos A y B mayúscula de un mismo experimento aleatorio, se llama probabilidad del suceso A mayúscula condicionada por el suceso B mayúscula y se simboliza de esta manera que ya hemos visto, al siguiente resultado. La probabilidad de A condicionada por B es igual a la probabilidad de A intersección con B entre dividida por la probabilidad de B. Probabilidad del suceso que ha ocurrido, que sabemos que se ha verificado, que es el B. Este cociente, pongo aquí a la derecha, representa la proporción de veces que ocurre el suceso A de entre las veces que ha ocurrido B. De esta expresión, de este resultado, de esta fórmula, se deduce, fácilmente despejando el numerador, que la probabilidad de la intersección A con B es igual a la probabilidad de B, de suceso B, por la probabilidad de A condicionada por B. Igual que tenemos este resultado, esta expresión, análogamente, tendremos que la probabilidad del suceso B mayúscula condicionada por el suceso A mayúscula es igual a la probabilidad de la intersección de A con B entre la probabilidad del suceso A, que es el que se ha consumado, que es el que sabemos con seguridad que se ha cumplido. Y de esta misma expresión, que nos da la probabilidad condicionada de B por el suceso A, se deduce igualmente despejando el numerador que la probabilidad de la intersección de A con B es igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B condicionada por A. Pasamos al siguiente apartado, 6.2, en el que vamos a tratar el concepto de sucesos independientes. Pues bien, dos sucesos, A mayúscula y B mayúscula, de cualquier experimento aleatorio, son sucesos independientes siempre y cuando se cumplan estas dos igualdades. Es decir, que se verifique que la probabilidad de A condicionada por B coincida con la probabilidad de A y que también se verifique que la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ha sucedido A, es igual a la probabilidad de B. Cuando esto ocurra, cuando se cumplan estas dos identidades, estas dos igualdades, para dos sucesos de un determinado experimento aleatorio, diremos que A y B son independientes entre sí. La primera identidad significa que el hecho de que haya sucedido el suceso B no influye para nada en la probabilidad de A, sigue siendo la misma, razón por la cual A es independiente de B, lógicamente. La identidad de abajo nos expresa o nos dice que el hecho de que haya sucedido
el suceso A no ha modificado para nada la probabilidad de B, razón por la cual el suceso B es independiente del suceso A. De estas dos identidades, o más bien, cuando tenemos dos sucesos que son independientes, A y B, entonces debemos de saber que la probabilidad de la intersección de A con B es igual al producto de la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, siempre y cuando A y B sean independientes. Esta última expresión que aparece aquí se deduce evidentemente a partir de las expresiones que se dedujeron en el apartado anterior. Aquí teníamos que la probabilidad del suceso A intersección con B era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada por A. Pero cuando A y B son independientes, cumplen con estas identidades, entonces la probabilidad de la intersección de A con B nos queda la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada por A, que dado que B es independiente de A, nos queda probabilidad de B. Nos quedaría la probabilidad de A por la probabilidad de B, igual a la probabilidad de la intersección de A con B, siempre y cuando A y B fuesen independientes. Si no son independientes, evidentemente, la probabilidad de la intersección de entre estos dos sucesos es esta de aquí. Y lo mismo en la de arriba. La probabilidad de la intersección de A con B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, la probabilidad de A condicionada por el suceso B. Esto cuando son sucesos dependientes. Pero si A y B son independientes, nos queda que la probabilidad de la intersección de A con B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A intersección con B, que dado que son independientes A de B, es igual a la probabilidad de A. Esta última probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de A, dado que A es independiente de B. Por eso, cuando tenemos dos sucesos que son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de sus probabilidades, de la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, siempre y cuando estemos calculando la probabilidad de la intersección de A con B. En el siguiente vídeo continuamos con el punto 6.3, tablas de contingencia.